Número 10. Un agujero en la Antártida. Un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto ha descubierto un enorme agujero del tamaño de Panamá en la superficie de la Antártida. El descubrimiento es bastante desconcertante para los especialistas, que parecen no estar de acuerdo sobre si el agujero puede atribuirse a un cambio climático o no. Al mirar las imágenes de satélite de la Antártida, parece como si alguien o algo hiciera explotar un trozo gigante en medio del hielo. Pero lo que realmente sucedió se llama polinia, un fenómeno en el que el pozo gigante de agua abierta está rodeado por hielo marino. Suele ocurrir a lo largo de las regiones costeras de la Antártida, pero esta es especial porque sucedió a cientos de kilómetros de la costa. Está en lo profundo del interior de la Antártida y los científicos ni siquiera lo sabrían si no fuera por los satélites. La polinia tiene aproximadamente 77.700 kilómetros cuadrados y los científicos no pueden decir realmente cómo se formó. Su mejor suposición es que la temperatura del agua del océano austral es anormalmente alta y hace que el hielo marino se derrita y forme un enorme agujero de la nada en una capa de hielo relativamente sólida. ¿Qué significa esto para el futuro y cómo nos afectará? Nadie lo sabe todavía. Número 9. Un monumento misterioso. Los arqueólogos han descubierto un misterioso monumento escondido a plena vista en el norte de Guatemala. A simple vista, el monumento parece una colina normal cerca de la antigua ciudad-estado de Tikal, pero cuando los investigadores realmente se acercaron a las imágenes aéreas que tomaron del área, se dieron cuenta de que la colina es en realidad una estructura artificial escondida debajo de cientos de años de tierra y vegetación que se ha acumulado. El edificio resultó ser una pirámide escondida a plena vista, parte de un antiguo vecindario que los arqueólogos nunca antes habían explorado. Nunca se habían enterado de este misterioso monumento porque simplemente lo habían caminado, pensando que no era más que una aburrida colina cubierta de hierba. Lo que es realmente interesante sobre el antiguo vecindario es que parece ser claramente diferente a todos los demás vecindarios de Tikal. Los edificios tienen formas diferentes, con diferentes características arquitectónicas, que se asemejan más a la capital azteca de Teotihuacán, a 1.287 kilómetros de distancia. Después de completar el escaneo láser utilizando detección de luz y tecnología de alcance, los investigadores identificaron el antiguo vecindario como una pequeña réplica de una de las plazas de Teotihuacán llamada Ciudadela, lo que pasa a parecerse a la muy famosa pirámide de la serpiente emplumada. Pero, ¿qué está haciendo un barrio azteca en una ciudad maya? Parece que la gente de Teotihuacán había construido una pequeña porción de casa en la ciudad maya. Las dos civilizaciones tienen que haber tenido algún tipo de relación antes del 378 después de Cristo. Fue entonces cuando el rey de Teotihuacán envió a sus generales a apoderarse de Tikal, lo que hicieron con éxito. Se cree que se instalaron su propia pequeña casa aproximadamente un siglo antes de la invasión, pero los científicos e historiadores no tienen idea de por qué. Número 8. Las abejas gritan. Los científicos estaban investigando abejas y avispones gigantes en Vietnam cuando descubrieron algo aterrador. Resulta que las abejas gritan de terror. Los investigadores grabaron los sonidos que hacen las abejas cuando son atacadas por avispones y ahora podemos escuchar el terrible grito de las abejas cuando sienten que sus vidas están en peligro. No creo que necesites oírlo. Las abejas responden a la amenaza de los avispones chillando aterrorizadas. Los sonidos se denominan tubos antidepredadores, lo que en realidad son bastante similares a cómo otros animales gritan o chillan cuando están angustiados. Por ejemplo, los animales que viven en grupos o bandadas a menudo gritan cuando un depredador se acerca demasiado y las abejas hacen lo mismo. Por supuesto, no puedes escuchar los gritos con tus oídos humanos, lo que probablemente sea lo mejor. Los científicos solo se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo porque registraron 30.000 señales de comunicación de las abejas. Descubrieron que cuando aparecían los avispones, la comunicación entre las abejas se hacía 8 veces más intensa. Las abejas crearon un zumbido para hacer vibrar los músculos de su tórax y agitar las alas. Las vibraciones pasan a través de sus piernas, atraviesan la colmena y pueden ser detectadas por otras abejas. Para los humanos pueden sonar como un suave zumbido, pero para las abejas es el grito de terror cuando están siendo atacadas. Número 7. El universo en un laboratorio. Una nueva teoría impactante podría probar que nuestro universo fue creado en un laboratorio. ¿Puede ser verdad? ¿Podríamos estar en la Matrix después de todo? ¿O somos un experimento loco de alguien? Tiene que ver con la tecnología de gravedad cuántica, algo que los científicos dicen que algún día podría elevarnos a una civilización de clase A. Una civilización de este calibre tiene la capacidad tecnológica de crear su propio universo. Como ya sabrás, hay muchas teorías flotando sobre cómo se creó el universo, es decir, lo que sucedió antes del Big Bang. Una de estas posibilidades es que nuestro
nuestro universo fue creado por una civilización muy avanzada en un laboratorio, y los científicos ahora dicen que esto podría ser posible mediante el uso de túneles cuánticos. Esta es una ciencia que no entendemos actualmente, pero tiene el potencial de crear un universo bebé literalmente de la nada. En este momento no entendemos realmente cómo funcionan algunos pilares muy importantes de la física. Los dos pilares principales que no entendemos son la mecánica cuántica y la gravedad cuántica, pero no está descartado que dominemos estas características de la física en el futuro. Tal como está, en realidad somos una civilización de clase D, porque ni siquiera podemos funcionar como especie para evitar que nuestra propia gente muera de hambre y porque estamos destruyendo nuestro propio planeta. Necesitamos mejorar un poco eso para poder ser una civilización de clase C. Pero hace mucho tiempo, hace miles de millones de años, una civilización muy similar a la nuestra pudo haber dominado todas las ciencias cuánticas necesarias para crear un universo bebé. Este universo bebé pudo haber sido el nuestro, que se expandió en el Big Bang para finalmente crearnos. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo crees que se creó el universo en primer lugar? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El planeta 9. Alguna información nueva ha vuelto a poner un planeta secreto en el centro de atención. Técnicamente, el planeta 9 es hipotético. Es un planeta potencial que se esconde en los confines más lejanos de nuestro sistema solar, y su atracción gravitacional es responsable de la peculiar organización de los desechos espaciales más allá de Neptuno. Durante bastante tiempo, los investigadores han especulado que hay un planeta enorme que se oculta a la vista, que influye en la órbita alrededor del Sol de todos los objetos más distantes del sistema solar. Se estima que el planeta hipotético es unas 5 o 10 veces más grande que la Tierra y unas 800 veces más lejos del Sol que la Tierra. En 2021, el científico Michael E. Brown sugirió que el planeta 9 pudo haber estado alguna vez más cerca del Sol, pero fue expulsado de su órbita por Júpiter hace miles de millones de años durante la formación del sistema solar tal como lo conocemos hoy. El problema del planeta es que nunca ha sido visto por ningún telescopio. Hay demasiadas cosas en el camino para confirmar o negar su existencia. Hasta donde sabemos, el planeta 9 es el centro de su propia pequeña física cósmica, tan lejos del Sol que se necesitarían 20.000 años para completar una sola órbita. Número 5. La liebre que brilla en la oscuridad. Los investigadores han descubierto accidentalmente el primer mamífero africano que literalmente brilla en la oscuridad. Se llama liebre saltadora y tiene fantásticas capacidades fluorescentes que le permiten brillar cuando se apagan las luces. La fluorescencia en la naturaleza ocurre típicamente cuando un animal absorbe la luz y luego la devuelve de nuevo. Ocurre muy raramente, solo en un puñado de mamíferos en 3 continentes diferentes. Uno de ellos es el ornitorrinco, que solo se descubrió que brillaba en la oscuridad en 2020. ¿Lo puedes creer? El descubrimiento más reciente de la resplandeciente liebre saltadora fue realizado por investigadores del Northland College. De hecho, había estado visitando el Museo de Historia Natural de Chicago para comprobar las habilidades fluorescentes de las liebres saltadoras cuando accidentalmente apuntaron con su linterna a una. Y sorpresa, sorpresa, se sorprendieron al ver que brillaba. El espécimen en el museo fue recolectado en 1905 y ha estado brillando por más de 100 años. La fluorescencia de la que estamos hablando es extremadamente sutil, lo que significa que en realidad no la verías si te acercaras al animal por la noche. Pero los científicos, al ver que hicieron este descubrimiento hace unas semanas, todavía están tratando de averiguar qué significa que una liebre saltadora sea fluorescente y que otros animales podrían brillar en la oscuridad. ¿Algunas ideas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 4. La piedra de Arturo misteriosa. Hay una misteriosa tumba de piedra en el oeste de Inglaterra llamada la Piedra de Arturo. Supuestamente tiene vínculos con el legendario rey Arturo, a pesar de que la piedra se originó 6.000 años antes de que él pudiera o no haber existido. Excavaciones recientes han demostrado que el sitio fue ocupado por primera vez por un montículo de tierra, lo que significa que incluso antes de su construcción había un monumento diferente en el mismo lugar. Tampoco es la única estructura misteriosa de hace miles de años. Hay otros monumentos antiguos que salpican el paisaje aquí, que Julian Thomas de la Universidad de Manchester dice que es un paisaje ceremonial similar a Stonehenge. La única diferencia es que la piedra de Arturo y los demás monumentos de la región son significativamente más antiguos en miles de años, pero lo que implica es que esta parte de Reino Unido, la gente del Neolítico se tomaba muy en serio su espiritualidad. La piedra de Arturo en sí es bastante pequeña y consta solo de 9 menires y una gran piedra angular. Conduce a un paisaje subterráneo que alguna vez fue una cámara funeraria. Aunque los restos humanos que había allí han desaparecido durante siglos, la persona enterrada debajo de la tumba de piedra podría haber sido un gran guerrero neolítico, un rey local o incluso un sumo sacerdote. Pero debido a que estamos hablando de hace miles de años, los historiadores simplemente no conocen la verdad sobre la misteriosa tumba de piedra.
Número 3. Un objeto interestelar. Un objeto interestelar llamado Oumuamua podría ser lo más parecido a un ovni real que alguna vez haya visto alguien. El objeto en sí fue descubierto flotando a través de nuestro sistema solar, un trozo masivo de algo de 914 metros de largo y posiblemente unos 167 metros de espesor. Los científicos no pudieron identificarlo de inmediato, por lo que recurrieron a las conjeturas informadas. Una de estas conjeturas fue que el objeto interestelar era un iceberg de nitrógeno puro flotando por nuestro planeta, unas 85 veces la distancia de la Luna. Esto significaría que fue un trozo que se desprendió de un planeta congelado similar a Plutón y que ha estado flotando en el espacio durante millones de años. Otros investigadores, incluido un astrofísico de Harvard, afirman que el objeto sería un tipo de nave intergaláctica llamada vela ligera, enviada desde una civilización diferente. Respaldan su razonamiento diciendo que no hay suficiente nitrógeno en todo el universo para crear un iceberg congelado de 914 metros de largo y más de 100 metros de espesor. Simplemente no es científicamente posible. Después de desacreditar esta primera teoría, podemos abrir la posibilidad de una nave alienígena real. El misterioso objeto se movía a velocidades de 91.733 km por hora. Definitivamente no se originó en nuestro sistema solar, y lo que lo hace tan extraño es que no mostraba un comportamiento normal de una roca moviéndose por el espacio. Parecía moverse en su propia trayectoria sin verse afectado por la atracción del Sol o cualquier otro objeto celeste grande. Podría ser que fuera una nave de larga distancia impulsada por la luz de las estrellas navegando hacia... Bueno, nadie sabe exactamente a dónde quería ir. Una vez que salió de nuestro sistema solar, lo perdimos y no tenemos idea de dónde está ahora. Número 2. Tenia cerebral. Recientemente un hombre fue hospitalizado con una misteriosa enfermedad. Tenía convulsiones, estaba desorientado y mostraba un comportamiento muy extraño. Después de someterse a múltiples pruebas, los científicos aún no tenían idea de qué le pasaba. Era una anomalía médica, al menos lo era hasta que los médicos finalmente descubrieron que tenía tenias viviendo en su cerebro. Habían estado allí durante mucho tiempo, de hecho décadas. Este extraño caso fue documentado en el New England Journal of Medicine. El hombre tenía 38 años y por lo demás se encontraba en perfecto estado de salud, pero una noche su esposa lo encontró en el suelo temblando y gritando. Lo hospitalizaron, lo pincharon y luego los médicos encontraron las tenias. 20 años antes, el hombre había estado viviendo en una zona rural de Guatemala. Allí, en realidad, no es tan raro comer accidentalmente parásitos de carne de cerdo que no se cocinaron adecuadamente o comer en un restaurante insalubre, y los médicos creen que eso fue probablemente lo que sucedió. Los diminutos huevos parásitos se esparcieron por todo su cuerpo hasta que terminaron en su cerebro. Habían viajado a través de sus músculos, hasta su torrente sanguíneo y hasta su cerebro. Estuvo totalmente bien durante 20 años hasta que las tenias gigantes se hicieron demasiado grandes y empezaron a presionar partes de su cerebro que empezaron a cambiarlo todo. Afortunadamente, esta fue una solución bastante fácil. Los médicos solo lo trataron con medicamentos antiparásitos y antiinflamatorios y fue dado de alta del hospital en 5 días. Número 1. Fósiles en el cielo. Un hombre descubrió fósiles en la cima de una montaña a 2.530 metros sobre el nivel del mar. Los fósiles se encontraron incrustados dentro de una roca gigante y parecían una especie de monstruos con tentáculos prehistóricos. No era arqueólogo y ni siquiera paleontólogo. Era solo un hombre común que subió su descubrimiento a TikTok. El video acumuló rápidamente más de 3 millones de visitas y la gente comenzó a especular sobre cómo exactamente los fósiles terminaron tan alto como la cima de una montaña. Los paleontólogos se apresuraron a dar un paso adelante y etiquetar los fósiles como crinoideos, un grupo de criaturas marinas de hace millones de años relacionadas con las estrellas de mar y los dólmenes de arena. Prosperaron durante la era paleozoica, entre 250 y 500 millones de años antes de hoy. Tim Ewen, el curador del Museo de Historia Natural, los llama lirios marinos. Él describe a estas criaturas como si estuvieran en un tallo anclado al fondo del mar, como una flor viva. El resto de su cuerpo flota ligeramente por encima del ancla, lo que les permite alimentarse de pequeñas partículas de comida al atraparlas con sus largos tentáculos. Son criaturas fascinantes y algunas de ellas todavía están vivas hoy en día. Pero de nuevo, ¿qué están haciendo en la cima de una montaña? La razón es bastante simple. No tiene nada que ver con una inundación bíblica como sugieren algunas personas, sino con las placas tectónicas. Estos fósiles estaban inicialmente bajo el mar, pero debido a la tectónica de placas, ahora están en la cima de la montaña. Fue un proceso que tomó miles de años, con continentes literalmente chocando entre sí debido a las intensas fuerzas tectónicas que se desarrollan bajo tierra, que lentamente levantaron la tierra para crear montañas. El Sol puede tener un gemelo.
En una región más allá de Neptuno, en los confines de nuestro sistema solar, hay una colección masiva de desechos espaciales antiguos llamada Nube de Oort, que no encaja en los modelos científicos de cómo se formó el sistema solar. Al tratar de explicar cómo sucedió esto, un par de científicos propusieron que el Sol tiene un gemelo perdido hace mucho tiempo y que las dos estrellas pasaron sus primeros días acumulando estos elementos en el espacio interestelar. Si el Sol tiene un gemelo, se separó de su órbita con el Sol hace mucho tiempo y terminó en una parte totalmente diferente de la Vía Láctea. La nube de Oort puede ser el legado dejado por esta antigua presencia solar, lo que explicaría por qué contiene más objetos de lo que debería. En términos simples, el Sol pudo haber trabajado con su gemelo teórico para capturar los 100.000 millones de objetos que existen en la nube hoy. Nuestro Sol por sí solo no habría tenido la atracción gravitacional lo suficientemente fuerte como para hacer esto por sí solo, pero habría sido suficiente atracción si estuviera trabajando en conjunto con una estrella aproximadamente del mismo tamaño. Según los cálculos científicos, esta órbita binaria entre el Sol y su gemelo teórico puede haber sido rota por una tercera estrella, dejando atrás la nube de Oort como la única evidencia existente del gemelo. La teoría no solo tiene sentido, sino que coincide con el hecho de que muchos sistemas solares orbitan alrededor de dos estrellas, lo que sugiere que el nuestro no era diferente en algún momento. Por ahora, los hallazgos son especulativos, pero son prometedores y vale la pena analizarlos. Número 8. Un tsunami de ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son ondas en el tejido del espacio-tiempo. Se producen cuando grandes masas se aceleran. Por ejemplo, cuando objetos extremadamente densos como los agujeros negros y las estrellas de neutrones quedan bloqueados en una órbita binaria y finalmente se fusionan entre sí. Las ondas gravitacionales se detectaron por primera vez en 2015. Desde entonces, los científicos se han centrado en mejorar su capacidad para detectarlas, y su trabajo parece estar dando sus frutos. Entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, investigadores con sede en los Estados Unidos e Italia detectaron 35 eventos de ondas gravitacionales separados. Esto es más de un tercio de los 90 que se habían descubierto hasta la fecha. La coautora del estudio, Susan Scott, explicó en un comunicado que el aumento de las detecciones está revelando mucho sobre la vida y la muerte de las estrellas en todo el universo. 32 de los elementos resultaron de la colisión de agujeros negros. Los datos muestran que los agujeros negros son sorprendentemente diversos. Por ejemplo, mientras que un par tenía 145 veces la masa del Sol, el otro par tenía solo 18 veces su masa. Los investigadores creen que otros 3 eventos probablemente fueron causados por la fusión de agujeros negros con objetos menos densos, como estrellas de neutrones, que se forman a partir de explosiones de supernovas. A medida que mejora la tecnología para detectar ondas gravitacionales, los científicos esperan detectar eventos más misteriosos. Esperan aprender más sobre los objetos que producen ondas gravitacionales y crear nuevas formas de probar las leyes de la gravedad. Número 7. Un astillero de galaxias antiguas. Un protocluster son colecciones de galaxias jóvenes. En palabras del escritor científico Patrick Pester, son como astilleros donde se construyen las galaxias. Los científicos descubrieron recientemente un protocluster a 11.000 millones de años luz de la Tierra, en una parte del espacio que tiene solo 3.000 millones de años. Informaron sus hallazgos sobre la estructura gigante denominada G237 a principios de 2021. Un equipo internacional de investigadores ha confirmado su existencia en un estudio de seguimiento recientemente publicado. Han identificado 63 galaxias dentro de G237, que la coautora del estudio, Brenda Fry, describió como una fábrica de estrellas en pleno funcionamiento. Explicó además que los científicos no saben mucho sobre estos cúmulos porque son demasiado débiles para ser detectados con luz óptica. Los equipos que observan G237 lo identificaron en la región del infrarrojo lejano del espectro electromagnético. En otras palabras, lo encontraron utilizando un telescopio que detecta pequeñas longitudes de onda de radiación. Para su sorpresa, G237 parece estar produciendo nuevas estrellas extremadamente rápido y en grandes cantidades. Parece no tener suficiente hidrógeno para soportar la velocidad a la que esto está sucediendo, lo que lleva a los investigadores a sospechar que se está obteniendo hidrógeno de los hilos de gas o filamentos que unen las galaxias, en los que se conoce como la red cósmica. Es posible que G237 esté situado a lo largo de una intersección de estos filamentos, lo que explicaría de dónde obtiene el suministro constante de hidrógeno que necesita para producir nuevas estrellas de forma aparentemente constante.
Número 6. Objeto explosivo misterioso. Los científicos detectaron una ráfaga de radio rápida o FRB por primera vez en 2007. Las ráfagas de radio rápida son pulsos diminutos en el espectro electromagnético que duran solo unas milésimas de segundo, pero tienen un gran impacto, produciendo la misma cantidad de energía que el Sol lo hace en un año. Esto es increíblemente intenso. Algunos FRB son eventos singulares, mientras que otros emiten energía repetidamente. Un ejemplo de esto último es un objeto conocido como FRB 121102, ubicado en una galaxia a 3.000 millones de años luz de distancia. Fue recientemente el foco de un estudio que comenzó como una simple misión de recolección de datos. Los científicos notaron que explotó 1.652 veces durante un periodo de 60 horas, hasta 117 veces por hora. Sabían por investigaciones anteriores que, a veces, los FRB son causados por un tipo de estrella de neutrones muerta llamada magnetar. Estos objetos tienen campos magnéticos ultra intensos, billones de veces más fuertes que el de la Tierra, lo que hace que se comporten de manera inusual. Si FRB 121102 es una magnetar como la que los astrónomos detectaron en nuestra galaxia el año pasado, hay razones para creer que las explosiones ocurren en la superficie de una estrella, en lugar de en el gas que la rodea. En otras palabras, FRB 121102 liberó energía en una sucesión tan rápida que tenía que venir directamente de su superficie. Si bien los hallazgos pueden ayudar a orientar la investigación adicional, los FRB y los cuerpos que los causan siguen siendo en gran parte un misterio para los expertos. Al menos, el estudio proporciona un buen punto de partida para aprender más sobre ellos. ¿Qué crees que podría estar causando estas continuas explosiones? Y ahora el número 5. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. La superficie de la Luna está llena de oxígeno. La atmósfera lunar es demasiado delgada para soportar formas de vida que respiran oxígeno, pero hay abundante oxígeno dentro de la capa superior de la Luna, conocida como regolito. Si bien hasta el 45% de esta capa está compuesta por gas, está atrapado dentro de rocas y polvo, lo que hace imposible que las criaturas terrestres puedan respirar. El científico John Grant discutió recientemente la posibilidad de extraer oxígeno de los materiales lunares a los que se une para hacer habitable la atmósfera lunar. Dijo que posiblemente podría lograrse a través de algo llamado electrólisis, pero esto consumiría una inmensa energía, requiriendo equipos industriales y fuentes de energía que sean capaces de soportar el proceso. El primer paso implicaría convertir el óxido de metal sólido en una forma líquida. Una empresa con sede en Bélgica planea enviar 3 reactores experimentales a la Luna en 2025 para ver si es posible. Si es así, acercaría a los científicos un paso más a generar el tipo de oxígeno que necesitamos para sobrevivir. Los expertos creen que 1 metro cúbico de la superficie lunar podría generar suficiente oxígeno para que el ser humano pueda vivir durante 2 años. Pero teorizar y hacer son dos cosas diferentes, y aún está por verse si sus predicciones funcionan o no. Aún así, es un concepto bastante sorprendente, literalmente extrayendo oxígeno para hacer que la Luna sea habitable para los humanos. Número 4. Los agujeros negros pueden estar creciendo. Los científicos se dieron cuenta en los últimos años de que los agujeros negros son mucho más grandes de lo que esperaban, pero hasta hace poco no tenían idea de por qué. Ahora creen que esto puede estar directamente relacionado con el hecho de que el universo se expande constantemente. Según la nueva teoría conocida como acoplamiento cosmológico, todos los objetos con masa están creciendo a medida que el universo crece después del Big Bang. Entonces, es natural que los agujeros negros también se estén expandiendo, ya que son algunos de los objetos más masivos que se sabe que existen. La teoría se desarrolló después de que los científicos comenzaran a observar fusiones de agujeros negros, que es cuando 2 agujeros negros se bloquean en la órbita entre sí y finalmente chocan. Los investigadores comenzaron a rastrear estos eventos en 2015 utilizando interferómetros que detectan las ondas gravitacionales que ocurren cuando los agujeros negros chocan entre sí. Sin embargo, notaron que las olas no tenían mucho sentido. Según cálculos anteriores, los agujeros negros deberían tener menos de 40 veces la masa de nuestro Sol, pero las ondas mostraron que algunos agujeros negros tienen más de 50 veces masas solares y algunos miden casi 100 masas solares. Una posible explicación sugiere que los agujeros negros crecen al consumir gas, polvo, estrellas y otros agujeros negros, pero esto no explica por qué se expanden en partes del universo que carecen de estos materiales para darse un festín. Otras propuestas son demasiado contrarias a la comprensión del universo por parte de científicos para parecer realistas, excepto quizás la idea
idea de que el crecimiento de los agujeros negros tiene algo que ver con la expansión del universo. Utilizando un método teórico, los investigadores calcularon que los agujeros negros pueden expandirse a un ritmo que coincide muy bien con el universo en crecimiento. El acoplamiento cosmológico suena loco en la superficie, pero se ha demostrado que es válido cuando se trata de otros objetos en el universo, por lo que es muy posible que también se aplique a los agujeros negros. Número 3. Buscando vida en Alpha Centauri. La estrella más cercana a nuestro sistema solar, aparte del Sol, por supuesto, se llama Alpha Centauri. En realidad es un sistema de 3 estrellas y se encuentra a solo 4.35 años luz de la Tierra. Los científicos anunciaron recientemente planes para buscar planetas habitables dentro de Alpha Centauri, como parte de una misión del telescopio espacial llamada Tolliman. Equipado con una lente única, el telescopio permitirá a los investigadores detectar irregularidades en el movimiento de las estrellas que indique que hay un planeta con gravedad cerca. El ingeniero de la NASA, Eduardo Bendeck, explicó en un comunicado que incluso los planetas cercanos son difíciles de encontrar para los expertos. El telescopio Tolliman es extremadamente sensible y facilitará el proceso de descubrimiento al detectar incluso el más mínimo movimiento gravitacional. 2 de las 3 estrellas que componen Alpha Centauri son similares a nuestro universo. La tercera es una roja enana y hay 2 exoplanetas orbitando a su alrededor que parecen ser algo similares a la Tierra. Ahora, esto no significa automáticamente que tengan una atmósfera en la que podamos vivir. Los científicos no han investigado los exoplanetas lo suficiente como para hacer declaraciones concluyentes sobre si lo tienen o si podrían sustentar formas de vida que respiran oxígeno. La misión Tolliman intentará responder esa pregunta centrándose principalmente en lo que se conoce como la zona habitable, alrededor de las 3 estrellas de Alpha Centauri. Esta es un área donde posiblemente podría existir agua líquida. Hablando con Space.com, el profesor Peter Tuthill, quien lidera el desarrollo de la misión, enfatizó la importancia de conocer nuestros vecinos planetarios. El equipo espera comenzar a hacer precisamente eso alrededor del 2025. Número 2. Los agujeros de gusano. ¿Alguna vez has fantaseado con viajar en el tiempo? Mucha gente lo hace, aunque la mayoría de nosotros nunca ha pensado que los conceptos locos de las historias de viajes en el tiempo podrían ser realmente posibles. Es posible que te sorprenda saber que los científicos comenzaron a especular sobre el viaje en el tiempo ya en 1928, cuando el matemático y teórico físico Hermann Weyl propuso la idea de algo que finalmente se conoció como un agujero de gusano. En términos simples, un agujero de gusano es una estructura que conecta 2 puntos muy distantes en el espacio-tiempo, actuando como una especie de atajo entre los agujeros negros que probablemente tomaría un tiempo extremadamente largo para viajar hacia y desde. Los expertos no saben si los agujeros de gusano realmente existen, pero creen que es posible. Un problema importante con la teoría es que, hasta hace poco, parecía que los agujeros de gusano colapsarían instantáneamente, según las leyes de las matemáticas que se utilizaron para explicarlos. Estas leyes, conocidas como la relatividad general, se basan en la comprensión de Albert Einstein de cómo la gravedad afecta la estructura del espacio-tiempo. Son reglas fijas, pero permiten cierta libertad cuando se trata de usar diferentes métricas para describir una situación, y esto puede conducir a diferentes resultados teóricos. Según las métricas que los científicos utilizaron en el pasado, los agujeros de gusano son inherentemente inestables, pero un nuevo estudio incorporó diferentes métricas a la ecuación y descubrió que los agujeros de gusano pueden ser estables después de todo. Según la investigación, una partícula puede entrar hipotéticamente en un horizonte de eventos, el área alrededor de un agujero negro que esencialmente marca el punto de no retorno, y escapar por el otro lado. Los hallazgos son fascinantes pero teóricos. El estudio solo considera el papel de la gravedad, pero todavía existen numerosos factores que indican si los agujeros de gusano son reales, son inestables. En resumen, los expertos tienen un largo camino que recorrer para comprender realmente si los agujeros de gusano son estables o si incluso existen en primer lugar. Número 1. ¿Qué es Oumuamua? Nuestra comprensión del espacio cambia constantemente. Hay muchas cosas que los científicos no saben, y a veces los descubrimientos tienen más que ver con descartar ciertas cosas que con determinar exactamente qué es y cómo funciona. Tenemos, por ejemplo, a Oumuamua, un objeto enorme que se observó saliendo de nuestro sistema solar en 2017 a 91.733 km/h, demasiado rápido para haberse originado aquí. Se estaba acelerando a un ritmo que la gravedad no puede explicar
identificar y no había señales de que contuviera vapores o gases que pudieran estar propulsándolo. Los científicos están teniendo problemas para averiguar exactamente qué es este objeto interestelar. Una teoría reciente sugiere que es un iceberg de nitrógeno, un trozo que se desprendió de algún planeta parecido a Plutón fuera de nuestro sistema solar. La presencia de hidrógeno explicaría qué está impulsando a Oumuamua a través del espacio a una velocidad tan alta. También tiene sentido porque el nitrógeno está presente en Plutón y es invisible para los telescopios. Sin embargo, tan rápido como se propuso la idea del iceberg de nitrógeno fue rechazada por los astrofísicos de Harvard, quienes recientemente publicaron un artículo explicando por qué simplemente no es posible. El equipo argumentó que el universo no contiene suficiente nitrógeno para hacer un objeto tan grande, que mide entre 396 y 792 metros de largo. Además, el nitrógeno puro es raro y solo se ha detectado en Plutón en cantidades extremadamente pequeñas, según el coautor del estudio Amir Siraj. Pero los autores de la teoría del iceberg de nitrógeno mantienen sus hallazgos. Los astrofísicos Alan Jackson y Steven Dench defendieron su investigación, afirmando que el nuevo estudio utiliza muchas aproximaciones y estimaciones que se ajustan convenientemente al argumento en contra de su teoría. Tal como están las cosas actualmente, solo una cosa está clara cuando se trata de Oumuamua: el misterio de lo que realmente es permanece sin resolver. Huella de Buda. Las huellas de Buda se pueden encontrar en todo el mundo, en templos y montañas, rocas y cuevas, dejadas como un recordatorio de que Buda alguna vez fue real y estuvo presente en la Tierra. Sus huellas dejaron un camino espiritual para que la gente lo siguiera, y ahora hay depresiones físicas en la Tierra, tanto naturales como excavadas por la gente a lo largo de los siglos. A diferencia de otras deidades de otras religiones que nunca han sido confirmadas como reales, Gautama Buda era una persona real. Una de las huellas de Buda más grandes se puede encontrar en Sri Lanka, en la parte superior de Sripada, que se traduce como el pie sagrado. La parte con la que los científicos tienen dificultades es identificar cuáles de estas misteriosas huellas fueron realmente dejadas por el propio Buda y cuáles son creadas por otros. El autor japonés Motoji Niwa pasó años rastreando más de 3.000 huellas budistas en Japón, Sri Lanka y otras partes de Asia, pero es literalmente imposible decir cuáles fueron posiblemente dejadas físicamente por el propio Buda. Una de las más famosas es una misteriosa huella natural incrustada en una roca en Praputtabad, en el centro de Tailandia. Muchos argumentan que esta es la huella de Buda más convincente de todo el mundo, pero todavía no hay forma de saber quién dejó la huella gigante. Los científicos simplemente no lo saben. Todavía hay otra huella enorme de Buda en Zhengzhou, en China. Se hizo hace más de 1300 años, pero nuevamente los científicos no pueden confirmar quién la dejó. Lo importante es recordar que estas huellas son símbolos sagrados o mágicos, destinados a inspirarte y ayudarte a lo largo de tu viaje espiritual. Número 9. Un idioma antiguo. Los científicos todavía están tratando de descubrir cómo leer el antiguo idioma de la civilización del Indo en el norte de la India. En todo el Valle del Indo, los investigadores han desenterrado sellos, símbolos, miles de inscripciones breves y muchos caracteres espectaculares tallados en paredes de piedra. Pero después de 4.000 años, los científicos todavía están perplejos cuando se trata de descifrarlos. Es impactante porque los científicos han descubierto los secretos de los jeroglíficos egipcios. Sabemos cómo leer maya antiguo e incluso la máquina Enigma altamente avanzada de los nazis fue decodificada en la década de 1940. Sin embargo, lo escrito por la civilización del Indo sigue siendo indescifrable. El Valle del Indo fue la cuna de la civilización, ubicada en Pakistán moderno, en el noroeste de la India. La gente del Valle del Indo tenía ciudades urbanas masivas como Harappa y Mohenjo-Daro. Practicaron la planificación urbana a un nivel del siglo XXI. Eran muy avanzados, por lo que sería invaluable que finalmente se pudiera descifrar su escritura y ver qué tipo de cosas estaban escribiendo. La gente floreció aquí aproximadamente al mismo tiempo que los antiguos egipcios, pero desaparecieron de manera mucho más misteriosa y dejaron muy poco de sí mismos atrás. Los científicos todavía están debatiendo el lenguaje subyacente utilizado en las escrituras. Algunos dicen que las inscripciones ni siquiera son escritura real, sino símbolos totalmente inequívocos que representan un significado general. En otras palabras, podrían compararse con un montón de emojis antiguos realmente confusos. Aún así, los científicos trabajan incansablemente para descifrar el idioma y descubrir qué está escrito en los miles de documentos antiguos. Si podemos desbloquear solo un poco, seríamos capaces de entender todo un mundo completo de cómo se ve a través de los ojos de los antiguos avanzados.
Número 8. Dientes de tiburón en la ciudad de David. Científicos en Israel han descubierto un extraño alijo de dientes de tiburón fosilizados en un lugar que no tiene sentido que hayan sido encontrados. Descubrieron los dientes antiguos en la ciudad de David, un misterioso sitio arqueológico en Jerusalén de más de 2.900 años. La ciudad está ubicada a casi 161 kilómetros de donde debería encontrarse cualquier fósil de diente de tiburón. Los científicos no saben con certeza cómo terminaron los dientes aquí, pero tienen algunas teorías bastante buenas. Una de las teorías es que alguien que vivía en la ciudad de David era un ávido coleccionista de fósiles, así como la gente moderna colecciona piedras, cristales y conchas y fósiles hoy en día como pasatiempo. Alguien podría haber estado haciendo lo mismo en los días bíblicos del rey Salomón. Un individuo pudo haber viajado más cerca de la costa para desenterrar deliberadamente los dientes de tiburón de más de 80 millones de años. El investigador principal del proyecto, el Dr. Thomas Tauken, dijo que los fósiles no estaban en un sitio original, definitivamente habían sido movidos, lo que significa que probablemente eran valiosos para sus dueños. Los dientes fueron encontrados enterrados en un montón de escombros que alguna vez fue el sótano de una persona. Estaban ubicados en lo que ahora es una aldea palestina llamada Silwan. Los dientes fueron encontrados junto con huesos de pescado tirados a la basura, así como algunos restos de cerámica rota. Realmente es todo un misterio. Los dientes pertenecían a un tiburón del Cretácico superior que se extinguió hace 66 millones de años. Habrían tenido que ser excavados en el desierto de Negev a propósito. Esto significa que sabemos de dónde vinieron y a qué animal pertenecían, pero no por qué fueron devueltos a la ciudad. ¿Cuáles son tus teorías? ¿Era una colección personal? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 7. El hierro de Wolfsen. El hierro de Wolfsen es un pequeño cubo que se descubrió en Austria en 1885. El cubo es un trozo de hierro de poco más de 0.45 kilogramos de peso. 4 de sus lados son planos, mientras que los otros 2 son convexos. Para el ojo inexperto parece una pieza de hierro al azar que podría sacar del suelo, pero se hizo famoso porque parece haber sido moldeado a propósito en un cubo. Eso podría ser tan extraño excepto por el hecho de que fue descubierto en una veta de carbón de hace 20 millones de años. Los científicos dijeron originalmente que la pieza de hierro probablemente provenía de un meteorito, pero esto luego fue descartado como falso. Lo que realmente parece es una pieza de hierro fundido utilizada en maquinaria minera, pero eso no tiene sentido porque se encontró atrapado en un bloque de lignito de 20 millones de años más antiguo que la invención de la minería. Este objeto ha desconcertado a los científicos desde el siglo XIX. Fue analizado en 1966 en Viena. No encontraron níquel, cromo o cobalto. Esto descartó el origen meteórico. La falta de azufre indicó que el montículo no es pirita. La única explicación lógica que se les ha ocurrido a los científicos es que de alguna manera se quedó atascado en la veta de carbón antes de ser encontrado, pero en realidad no explica cómo fue enterrado en el bloque de lignito. Algunos creen que el hierro podría ser una pieza de maquinaria perdida de una antigua civilización que vivió en el planeta millones de años antes de que los humanos evolucionaran. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Cascos de calavera. Hace 2100 años, un par de bebés fueron enterrados en lo que hoy es Ecuador. La parte extraña de este entierro en particular es que los bebés fueron enterrados con el casco más inusual que probablemente hayas oído hablar. Tenían cráneos de otros niños fallecidos sobre sus propias cabezas como cascos. Los científicos no tienen idea de por qué y ni siquiera tienen una buena conjetura para explicar esta extraña práctica. El mayor problema con este inquietante descubrimiento es que es el único en su tipo. El uso de cráneos de niños como tocados mortuorios nunca ha sido practicado por ninguna cultura en el mundo. Hay algunas tumbas extrañas en este planeta, pero esta es la única con cascos de calavera. Los niños eran parte de la cultura Wangala. Fueron encontrados durante excavaciones en 2014 que revelaron otros 11 entierros. Había 8 bebés, 2 adultos y un niño. Fueron enterrados con un ajuar funerario bastante ordinario, a excepción del tocado. Sarah Gunset, antropóloga de la Universidad de Carolina del Norte, lo llamó una tradición mortuoria sin paralelos conocidos. Uno de los bebés murió a los 18 meses. Su casco estaba hecho del cráneo de un niño que murió entre los 4 y los 12 años. Fue lo mismo para el otro niño. Además, las marcas sugieren que el casco fue elaborado al mismo tiempo que los niños morían. Eran ajustados, cortados prácticamente al ajuste alrededor de las cabezas de los bebés. Los científicos no tienen idea de lo que estaba pasando.
Número 5. El Valle de los Hombres sin Cabeza. El Valle Nahanni de los territorios del noroeste de Canadá es considerado uno de los últimos lugares inexplorados del planeta. Está a más de 500 kilómetros de la ciudad más cercana y se parece a todo lo que pudo haber sido el resto del mundo antes de los humanos. Es difícil llegar y es un lugar de intriga científica. Para las tribus locales, el Valle Nahanni se llama el Valle de los Hombres sin Cabeza. Los Dene cuentan historias de una tribu guerrera que vivía en lo alto de las montañas e iban a las tierras bajas a matar. Los Dene les temían mucho hasta que desaparecieron misteriosamente y nunca más se les volvió a ver. Simplemente dejaron de asaltarlos. Nunca se encontró ninguno de sus campamentos. Fue casi como si se hubieran evaporado. Si bien esto podría confundirse fácilmente con una leyenda de los nativos americanos, los misterios modernos hacen que parezca un poco más un hecho que una ficción. Un par de hermanos que buscaban oro navegaron en canoa por el río hasta el valle y desaparecieron en 1906. 2 años más tarde, un grupo de búsqueda descubrió los esqueletos en el campamento, ambos sin cabeza. Parecía que habían sido decapitados mientras dormían. Antes de que se fuera el equipo de búsqueda, uno de sus compañeros desapareció y nunca fue encontrado. Los científicos no saben qué tipo de monstruos acechan aquí. Desde que comenzaron los registros, ha habido historias de cadáveres descubiertos, cabañas quemadas hasta los cimientos y personas desapareciendo por completo. Casi nadie que entra al Valle de los Hombres sin Cabeza vuelve a ser visto. Número 4. Huella de zapato antiguo. Se descubrió una huella de zapato en un trozo de carbón de 200 millones de años. Fue encontrada por un empleado de Nevada Mining Company llamado Albert Knapp. Era enero de 1917 cuando Albert encontró el trozo de carbón en un yacimiento de piedra caliza del período Triásico. Parecía mostrar el tacón de un zapato, pero solo el tacón, sin dedos ni muescas ni surcos de la parte inferior. Solo la parte inferior suave del talón de alguien. En marzo de 1922, el New York Times informó que el tacón le quedaría bien a un niño de 10 a 12 años. También parecía tener una línea de puntadas que se movía a lo largo del borde exterior de la suela. No había duda de que era un zapato moderno, pero ¿cómo se atascó en un trozo de carbón? Esta es otra de las cosas extrañas que los científicos no pueden explicar aún. La mayoría de los expertos creen que es un malentendido o un engaño, porque simplemente no hay forma de explicar una huella de 200 millones de años. Número 3. Cueva de los Huesos. La Cueva de los Huesos en Malta fue ocupada por humanos antiguos más de 2000 años antes de que las pirámides o Stonehenge fueran siquiera conceptos. La cueva tiene la primera evidencia de los seres humanos que se asentaron en las islas maltesas. Hace 12.000 años, durante la Edad de Hielo, Malta estaba conectada a Sicilia por tierra, pero cuando terminó la Edad de Hielo, el agua comenzó a subir y finalmente Malta se convirtió en una isla. Antes de que eso sucediera, los europeos se habían asentado en el área, deambularon por las cuevas maltesas, construyeron hogares y no se molestaron en irse cuando el agua comenzó a subir. Pero esto es lo que confunde a los científicos. Dentro de la misteriosa Cueva de los Huesos, los arqueólogos han encontrado otras cosas además de restos humanos. También han descubierto restos de animales de variedad pigmea. Han encontrado elefantes pigmeos e hipopótamos enanos, junto con huesos de lobos, osos, ciervos y zorros extraordinariamente pequeños. Los científicos no pueden explicar qué causó que todos los animales de Malta fueran tan pequeños. Su mejor suposición es que una vez que se convirtió en una isla, hubo una repentina falta de alimentos y depredadores. La falta de recursos significó que los animales evolucionaron con el tiempo para necesitar menos, y todos comenzaron a encogerse durante miles de años. Pero por supuesto es solo una teoría. Número 2. Idas y venidas inexplicables. En la región de Jebel Kurma, en Jordania, que es básicamente un desierto árido en la frontera de Arabia Saudita, hay algunos entierros bastante extraños. Las tumbas se remontan a la Edad de Bronce, aunque algunas se hicieron tan recientemente como en el período bizantino. Los arqueólogos nunca se molestaron en analizarlas sistemáticamente hasta hace poco. Lo que ahora sabemos es que esta región del desierto fue abandonada y luego repoblada una y otra vez en un ciclo sin fin durante los últimos 4000 años. Los científicos no tienen idea de por qué la gente iba y venía de este lugar. Lamentablemente, casi todas las tumbas ya han sido saqueadas, dejando a los arqueólogos poco para continuar explorándolas. Creen que las personas construyeron sus hogares en áreas apartadas a pie del desierto y luego enterraron a los miembros de élite de la sociedad en las cumbres de las colinas áridas, pero en realidad queda muy poco de posibles asentamientos. Los pocos restos que se han encontrado muestran un patrón irregular de habitación. La gente abandonó el desierto en el tercer milenio antes de Cristo y no volvió hasta el primer milenio. Las personas que regresaron eran diferentes, construyeron montones de entierros ligeramente diferentes e incluyeron diferentes bienes funerarios.
Número 1. Un arma homicida medieval. En Bulgaria, los arqueólogos encontraron un anillo con una extraña cavidad que, según dicen, podría haber sido utilizado para asesinar. El subdirector del Museo Arqueológico Nacional de Bulgaria cree que la cavidad en el anillo se usó para ocultar veneno, y ese veneno se usó en asesinatos políticos de la época medieval. El anillo está hecho de bronce, tiene al menos 600 años y se encontró durante las excavaciones en las ruinas del Cabo Kaliakra. Aquí es donde vivían los aristócratas del siglo XIV. Su artesanía es exquisita, probablemente elaborada en Italia o España. Los investigadores no están muy seguros. Dicen que el anillo probablemente se usó en el dedo meñique de la mano derecha del hombre. El agujero estaba en una posición tal que habría permitido al usuario colocar veneno en una copa de vino simplemente moviendo el dedo. Los científicos no saben quién pudo haber sido asesinado por el portador de este anillo. Creen que podría estar relacionado con un noble llamado Drobotixa, quien gobernó en la primera parte del siglo XIV, pero no lo saben con certeza. Gracias por ver el video. ¿De verdad crees que este antiguo anillo fue usado para asesinatos? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.